Buenos días, nosotros somos el equipo 1, los metrológicos. El equipo está compuesto por Edson Eduardo, Ángel de la Garza, Jesús Humberto y su servidor, Jesús Damián Soto Reyes. La historia de la metrología comienza en los años 5000 a.C., cuando comienzan a utilizarse las unidades de medida. El hombre eligió su propio cuerpo como base para las primeras unidades de medida, que son llamadas unidades antropomórficas. Después, en los años 2750 a.C., se crea la unidad de longitud más antigua, el Real Codo Egipcio. Después, en los años 2500 a.C., se crea el primer patrón sin fundamento corporal. Es una regla graduada que reposa en las rodillas de dos estatuas del rey dios Gudea. Constituía el patrón legal de la unidad de Lagash. Posteriormente, en los años 300 a.C., en una de las últimas grandes escuelas de los filósofos de la antigua Euclides, se desarrolla la geometría. Después, en los años 1100, se define la yarda inglesa por la distancia comprendida entre la punta de la nariz de Enrique I hasta su dedo pulgar con el brazo totalmente estirado. A finales del siglo XVIII, Eli Windey fue el primero en aplicar los principios normalizadores en la industria militar del nuevo continente. En 1791, la Asamblea Nacional Francesa adopta un sistema de medidas cuya unidad básica es el metro, definido como la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Así se creó el primer sistema métrico decimal, que se denominó genéricamente sistema métrico. Se basaba en dos unidades fundamentales, el metro y el kilogramo. En 1799 se deposita en los archivos de Francia su primer prototipo del metro, formado por una regla de platino sin inscripciones ni marcas. En 1840 a 1850, Henry Maudslay construye el micrómetro con una precisión de la milésima parte de una pulgada. Jane Laurent Palmer realizó la primera patente del calibre husillo, que era un instrumento de bolsillo. En 1849, España se adhiere al sistema métrico definido en Francia. En 1875, 17 naciones firmaron el Tratado Internacional de Sistema Métrico, por medio del cual se fundó la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. En 1890, Whitney en Estados Unidos normalizó la fabricación de armas de fuego, los fusiles. En 1906 se inició la normalización internacional en el ámbito de la electrónica a través de la Comisión Internacional de Eléctrica. En mayo de 1924, el Dr. Walter de la Western Electric en Estados Unidos envió a su jefe un documento donde describía el método de que se bastaban las llamadas cartas de control. De 1926 a 1939, la Organización Internacional para la Normalización tiene sus orígenes en la Federación Internacional Asociadas Nacionales de Normalización. En 1935, la Oficina Británica de Normas, BS, edita su norma Control Charts, aplicación de los métodos estadísticos para la normalización industrial. En 1946 se promulga las normas militares en Gran Bretaña. En Londres se acortó las presentaciones de 25 países en nombre de la Organización Internacional para la Normalización. En junio de 1947 se crea la organización conocida como ISO y celebró su primera reunión en Zúrich, Suiza. En 1950 se edita en Estados Unidos la norma militar MIL STD 105 y Harold Dodge, que no se implica comercialmente hasta 1159. En 1956 el metro fue enviado a Suiza para que lo grabaran nuevas líneas y oficialmente se convirtiera en internacional. En 1959 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos estableció el programa de admisión de calidad,
lo llamó MIL-Q 958. 4 años más tarde se revisó y nació la norma MIL-Q 9805-8A. En 1968 se organizó el Tratado del Atlántico y se adaptó la norma MIL-Q 9858A para elaborar la primera publicación del seguimiento a la calidad aliada. En 2010 se creó la norma ISO 26000, la norma internacional que proporciona directrices a la responsabilidad social es alzado.